Era una mañana espesa de niebla, típica de enero en la Ciudad de México. La Torre Reforma, símbolo de poder y modernidad, se erguía en medio de la neblina, con sus imponentes pisos de vidrio y acero apenas visibles a través del manto de niebla. En el 40º piso de esa torre, una reunión crucial estaba por determinar el futuro de Industrias González, una de las empresas más grandes del país, al borde de la quiebra. La vida de la compañía, valorada en 3.000 millones de pesos, estaba en juego, y todos los ojos estaban puestos en la mesa ovalada donde se llevaría a cabo la negociación. Del lado mexicano de la mesa, los principales líderes de Industrias González estaban presentes. Ricardo González, el CEO de la empresa, un hombre de mediana edad con una trayectoria marcada por inversiones arriesgadas que casi llevaron a la empresa a la quiebra. A su lado estaba su hija Patricia González, directora financiera, ocupando el cargo por nepotismo más que por mérito, acompañada de un equipo de abogados y consultores encargados de asegurar que la negociación saliera a su favor. Frente a ellos, la delegación saudita encabezada por el poderoso Sheikh Abdullah al-Rashid, uno de los hombres más ricos del Medio Oriente. Abdullah, además de ser un magnate de los negocios, era un renombrado estudioso de la poesía árabe clásica y un mecenas de la cultura y la educación. La reunión parecía ir por buen camino. El acuerdo de 3.000 millones de pesos estaba casi cerrado. Los sauditas comprarían el 60% de Industrias González, lo que salvaría la empresa de la quiebra y garantizaría la continuidad de más de 5.000 empleos en México. Todo parecía encaminado, pero un detalle podría cambiar todo el rumbo. La traducción del discurso de Ricardo González. Ricardo había preparado un discurso en español para expresar su gratitud por la colaboración de los sauditas. La traductora oficial, una mujer de cabello platinado y sonrisa fácil, fue encargada de traducir sus palabras al árabe. Sin embargo, la traductora, con menos de 6 meses de estudio del idioma árabe y sin experiencia en negociaciones de tal envergadura, estaba a punto de cometer un error fatal. Mientras Ricardo pronunciaba su discurso, la traductora comenzó a traducir sus palabras al árabe, pero cometió un error grave al intentar traducir un elogio hacia Sheikh Abdullah y su familia. En lugar de un cumplido, lo que dijo fue un insulto directo a la madre del sheikh. La traducción errónea, llena de falsos cognados, se convirtió en una ofensa grave. Tu madre es una perra que trae vergüenza a tus ancestros. Un error imperdonable en la cultura árabe, donde el insulto hacia la madre es un acto de extrema gravedad. La reacción de Sheikh Abdullah fue inmediata. Su rostro, antes cordial, se transformó en una expresión de furia contenida. Se levantó lentamente de la mesa, seguido por su séquito de asesores y abogados. Mientras tanto, los demás presentes no comprendían la magnitud de lo sucedido. Ricardo seguía sonriendo, sin entender qué pasaba. Pero el error de traducción había roto por completo la negociación. Cuando parecía que el acuerdo se desmoronaba, algo inesperado ocurrió. Carmen Mendoza, la limpiadora de la torre, quien hasta ese momento había sido invisible para todos, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Carmen, con una formación académica impresionante en árabe clásico, decidió intervenir. Sin dudarlo, abandonó su tarea de limpieza, entró en la sala de reuniones y con una gran serenidad interrumpió la salida de Sheikh Abdullah. En árabe clásico perfecto, corrigió el error de traducción citando un verso de Imru al-Qais, el gran poeta árabe preislámico, lo que cambió el rumbo de la negociación. Abdullah se detuvo y al reconocer la erudición de Carmen, decidió reconsiderar el acuerdo. Carmen, una simple limpiadora, se había convertido en la heroína que salvó a la empresa de la quiebra, mostrando que, incluso en las circunstancias más inesperadas, el conocimiento y la inteligencia pueden cambiar el destino. Este momento inesperado no solo salvó el acuerdo de 3.000 millones de pesos, sino que también abrió nuevas posibilidades para todos los presentes. Después de su intervención impactante en la reunión, Carmen Mendoza se vio de repente en el centro de atención, algo completamente inesperado para alguien que siempre había sido invisible. La noticia de que una simple limpiadora
había corregido un error fatal de traducción. En una negociación tan crucial rápidamente, se difundió por toda la Torre Reforma. Sheikh Abdullah al-Rashid, que antes la había visto solo como una empleada común, ahora la consideraba una mujer erudita, alguien con un conocimiento profundo del árabe clásico, algo que pocos poseían. Mientras la negociación se retomaba, Carmen se sintió completamente fuera de lugar. A pesar de que había salvado el acuerdo de 3.000 millones de pesos, ella seguía siendo la misma mujer que antes de la reunión. Una limpiadora que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Sheikh Abdullah, era que Carmen no era solo una limpiadora. Ella había dedicado años de su vida a estudiar la lengua árabe, con una licenciatura en Filología Árabe de la UNAM y un doctorado en Literatura Árabe Medieval por la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, las dificultades económicas y la falta de oportunidades en su campo la habían empujado a aceptar un trabajo que no tenía nada que ver con sus estudios. Hace 3 años, Carmen había estado en El Cairo, realizando un postdoctorado sobre literatura árabe medieval. Su pasión por la cultura árabe la llevó hasta allí, donde estudió manuscritos antiguos y profundizó en la obra de poetas preislámicos. Sin embargo, la inestabilidad política en el Medio Oriente y la falta de financiamiento para sus estudios la obligaron a regresar a México. Carmen regresó con la esperanza de encontrar una oportunidad en el ámbito académico, pero pronto se dio cuenta de que, en un México devastado por la crisis económica, las puertas para alguien con su formación estaban cerradas. Desesperada por conseguir ingresos, Carmen aceptó un trabajo como limpiadora en la Torre Reforma, un empleo que la mantenía a flote, pero que no tenía nada que ver con su educación. A pesar de su nuevo trabajo, Carmen nunca dejó de observar, escuchar y aprender. Mientras limpiaba las superficies de vidrio de los pisos más altos, veía y oía conversaciones que le permitían entender mejor cómo funcionaba el poder en ese mundo al que, de alguna manera, pertenecía, aunque sin ser vista. La invisibilidad que le otorgaba su puesto de limpiadora también le ofrecía la libertad de aprender y comprender más que muchos de los ejecutivos que pasaban a su lado. A pesar de estar relegada a un trabajo que no la definía, Carmen sabía que poseía una gran capacidad intelectual. Su conocimiento de la literatura árabe era profundo y a menudo pensaba en lo que podría lograr si se le diera la oportunidad de utilizarlo. Pero esa oportunidad nunca llegó, al menos no en el campo académico. Durante años envió currículos, participó en entrevistas y luchó por un lugar en el mundo académico, pero siempre sin éxito. Su brillantez parecía estar atrapada en un sistema que no valoraba su talento. La intervención que tuvo en la reunión con Sheikh Abdullah, aunque aparentemente fortuita, fue el punto de inflexión. En ese momento, Carmen no solo corrigió un error de traducción, sino que también abrió una puerta que había estado cerrada para ella durante tanto tiempo. Cuando Sheikh Abdullah, impresionado por su conocimiento, le ofreció la oportunidad de trabajar con él como consultora, Carmen vio por fin una oportunidad real para cambiar su vida. A pesar de la sorpresa y el miedo de estar siendo vista por quienes antes la ignoraban, Carmen aceptó la oferta, sabiendo que esa podría ser la única ocasión para demostrar su verdadero valor. Aunque la vida de Carmen había sido un camino difícil, ahora, al frente de un nuevo proyecto cultural, veía que finalmente sus estudios y su conocimiento podían tener un impacto real. La oportunidad estaba en sus manos, y ella estaba dispuesta a aprovecharla. El Centro de Estudios Árabe Mexicano comenzó a cobrar forma rápidamente, y con ello, la vida de Carmen Mendoza sufrió un giro radical. Desde que Sheikh Abdullah al-Rashid la había invitado a trabajar en su proyecto, ella experimentaba una mezcla de gratitud y temor. Agradecía la oportunidad de salir de la sombra de su trabajo como limpiadora, pero al mismo tiempo sentía la presión de demostrar que, aunque su pasado estuviera marcado por la invisibilidad, su conocimiento era valioso. A pesar de la emoción que le producía estar involucrada en un proyecto tan importante, Carmen no dejaba de sentirse insegura. La idea de ser reconocida públicamente, de ser vista por quienes la habían ignorado durante años, la ponía nerviosa.
Siempre había sido alguien que prefería el anonimato, pero ahora la situación era completamente diferente. Abdullah, por su parte, había comenzado a verla no solo como una colaboradora, sino como una mujer cuya erudición podría cambiar el curso del diálogo cultural entre el mundo árabe y México. A medida que avanzaban en la creación del centro, Carmen se dedicaba por completo a estructurarlo. Su visión era clara. No solo quería un lugar donde se enseñara árabe clásico y medieval, sino un espacio donde se promoviera un intercambio real entre dos culturas. No quería que el centro fuera solo un espacio académico elitista. Carmen quería crear un lugar accesible para estudiantes de diferentes orígenes que estuvieran dispuestos a aprender y contribuir a ese diálogo. Era consciente de que su trabajo no solo beneficiaría a unos pocos privilegiados, sino que también podría abrir oportunidades para muchos que, como ella en el pasado, no habían tenido acceso a una educación de calidad. Sheikh Abdullah, impresionado por la visión de Carmen, le brindó todo su apoyo. Se comprometió a ofrecer los recursos financieros necesarios para garantizar que el centro fuera un éxito. A lo largo de las reuniones, Abdullah se mostró cada vez más interesado en las ideas de Carmen e incluso le propuso colaborar en la creación de un programa de becas para jóvenes que desearan estudiar árabe, pero que no tuvieran los recursos para hacerlo. Carmen estaba emocionada. Por fin estaba en un lugar donde su conocimiento y sus ideas no solo eran escuchadas, sino valoradas. Sin embargo, mientras el centro tomaba forma, Carmen también se encontraba lidiando con sus propios miedos internos. A pesar de los avances, aún no podía dejar de sentirse como la mujer que había limpiado pisos en la Torre Reforma. Cada vez que alguien la felicitaba por su trabajo, una voz en su interior le recordaba que no merecía ese reconocimiento, que solo había llegado allí por un accidente. Pero Abdullah la ayudó a enfrentar esa inseguridad. A medida que pasaba más tiempo con él, Carmen comenzó a darse cuenta de que ella misma había subestimado su valor. Abdullah la veía como una experta, no como una limpiadora, y eso era lo que más la motivaba a seguir adelante. Un día, durante una reunión crucial, Abdullah le dio una muestra de su respeto. Le dijo: «Carmen, tu visión va más allá de la academia. Estás construyendo algo que no solo educa, sino que también transforma a las personas. No subestimes el poder de lo que estás creando». Esa frase cambió algo dentro de Carmen. Empezó a ver el impacto que su trabajo tendría no solo en su vida, sino también en la de otros. No solo estaba transformando su propio destino, sino que estaba creando una oportunidad para que otras personas como ella tuvieran acceso a lo que siempre habían soñado: conocimiento, cultura y un futuro mejor. El Centro de Estudios Árabe Mexicano se estaba consolidando como una institución clave en el diálogo cultural entre el mundo árabe y Latinoamérica, pero para Carmen Mendoza, todo estaba cambiando más rápido de lo que había imaginado. Aunque la propuesta de Sheikh Abdullah había dado un giro inesperado en su vida, también traía consigo decisiones difíciles. Ella sabía que su vida, que antes se movía con mucha seguridad en su rutina diaria, ahora debía cambiar para siempre. Se encontraba frente a una encrucijada personal y profesional, y no sabía bien hacia dónde ir. A pesar del éxito que comenzaba a tener, el centro y su vida profesional seguían siendo fuentes de inseguridad para Carmen. Sus inseguridades internas, esas voces que la habían acompañado durante años, seguían susurrándole que no merecía estar donde estaba. Recordaba con dolor los años de lucha para encontrar un lugar en la academia, los trabajos precarios que había tenido que aceptar. Aunque ahora tenía un puesto de honor, seguía sin sentirse completamente segura. Carmen, de forma inesperada, también comenzó a sentirse dividida entre su amor por la literatura árabe y la necesidad de encontrar un equilibrio con su vida personal. Abdullah, quien se había convertido en su principal apoyo y mentor, seguía confiando plenamente en ella. Sin embargo, Carmen era consciente de que su relación con él estaba cambiando. Aunque sus interacciones profesionales seguían siendo fructíferas, el trato cercano que ambos compartían comenzaba a adquirir un tono diferente, más personal. En cada reunión sentía una conexión más profunda con Abdullah, algo que no sabía cómo gestionar.
Un día, mientras Carmen revisaba el próximo evento cultural en el centro, Abdullah le habló con un tono más serio de lo habitual. «Carmen, estás haciendo un trabajo excepcional, pero hay algo más que quiero discutir contigo», dijo mientras se sentaba frente a ella. Carmen lo miró, esperando un comentario relacionado con el centro, pero Abdullah continuó. «He estado pensando en cómo este proyecto puede seguir adelante, pero también en tu futuro. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida?». Esa pregunta dejó a Carmen desconcertada. Había estado tan centrada en el trabajo, en los detalles del centro, que nunca se había detenido a pensar en lo que ella misma deseaba a largo plazo. «Lo que quiero, Abdullah, es que el centro sea un éxito, que logre lo que soñamos desde el principio. Crear un espacio inclusivo para jóvenes, sin importar su origen», respondió con sinceridad, pero al mismo tiempo sabía que había algo más detrás de sus palabras. Abdullah la observó con una mirada intensa. «Entiendo, pero también quiero que pienses en ti misma. No puedes seguir siendo la mujer que sacrificó todo por los demás. Es hora de que te tomes un momento para ti misma». Carmen no sabía cómo responder. Las palabras de Abdullah la calaron profundamente. Por años había dejado de lado sus propios deseos, siempre sacrificándose por los demás, por su familia, por su carrera. Pero ahora que el centro estaba tomando forma y ella había alcanzado una posición de poder, ¿podía realmente poner sus necesidades por delante? Esa noche, mientras Carmen caminaba sola por el jardín del centro, la incertidumbre se apoderó de ella. Sabía que había llegado al momento en el que debía tomar una decisión que cambiaría su vida. ¿Seguiría completamente dedicada al centro y a la cultura árabe, o finalmente encontraría espacio para sus propios sueños y deseos? La respuesta no llegaría fácilmente, pero lo que sí sabía era que, al fin, estaba lista para hacer algo por ella misma. Con el apoyo de Abdullah y de su propio conocimiento, había llegado el momento de seguir adelante, tomando las riendas de su vida. Sin importar lo que decidiera, Carmen sabía que su camino hacia la transformación era solo el comienzo. El Centro de Estudios Árabe Mexicano ya se había consolidado como una de las instituciones más importantes en el ámbito académico, promoviendo un diálogo intercultural sin precedentes entre el mundo árabe y América Latina. Carmen Mendoza, quien comenzó como una limpiadora en la Torre Reforma, se había convertido en una figura central en la creación de esta institución. Su arduo trabajo, sus conocimientos y su pasión por la literatura árabe la habían catapultado a un lugar de reconocimiento internacional. Sin embargo, a pesar de los logros, Carmen sentía que aún no había encontrado el equilibrio entre su vida profesional y personal. Sheikh Abdullah al-Rashid, quien había sido fundamental en el éxito del centro, seguía siendo una fuente de apoyo constante para Carmen. Su relación profesional había dado paso a una amistad cercana, y con el tiempo, Carmen comenzó a sentir algo más por él. Sin embargo, esa conexión emocional la dejaba conflictuada. Abdullah, por su parte, también había comenzado a ver a Carmen de una manera diferente. La admiración intelectual que sentía por ella se había transformado en una atracción genuina, pero, al igual que Carmen, él también tenía dudas sobre cómo manejar sus sentimientos en medio del éxito del centro. Un día, mientras discutían los planes para una conferencia internacional sobre literatura árabe, Carmen se dio cuenta de que las tensiones entre ellos habían crecido. Abdullah le sugirió que tomara un papel más destacado en la conferencia, lo que significaba que Carmen tendría que hablar frente a académicos de todo el mundo. Aunque Carmen era una excelente oradora y había dado varias conferencias, esta era diferente. Sentía que sería una oportunidad para dar el siguiente paso en su carrera, pero también sabía que representaría un desafío personal. «Es tu momento, Carmen», le dijo Abdullah con una mirada seria. «Este centro es tu creación y el mundo necesita escuchar tu visión. Estoy seguro de que lo harás increíblemente bien». Las palabras de Abdullah la hicieron sentir tanto nerviosa como emocionada. Aunque el centro había crecido enormemente bajo su liderazgo, nunca había sentido que su trabajo estuviera completamente reconocido.
Esta conferencia sería su oportunidad para que el mundo y ella misma viera su verdadero valor. Pero, a medida que se acercaba la fecha de la conferencia, Carmen comenzó a sentirse abrumada. La presión de tener que representar a todo un proyecto que había cambiado su vida y que ahora se encontraba bajo los reflectores la dejaba con miedo de fallar. No solo temía por el éxito del centro, sino también por la manera en que Abdullah la veía. Si algo salía mal, ¿cómo afectaría su relación con él? Carmen comenzó a dudar de sí misma. Las inseguridades del pasado regresaron, aquellas voces que le decían que no era lo suficientemente buena, que siempre estaría limitada a su rol de limpiadora. Aunque todo su trabajo había sido validado, esos miedos no desaparecían tan fácilmente. Un día, mientras caminaba por los pasillos del centro, Carmen se detuvo frente a una de las paredes donde se exhibían fotos de las personas que habían sido fundamentales en la creación del centro. Al ver su propia imagen en una de las fotos, algo dentro de ella cambió. Por primera vez, se dio cuenta de que su vida había dado un giro radical, que el reconocimiento que había recibido no era solo por su intervención en la reunión con Abdullah, sino por todo el esfuerzo y sacrificio que había hecho a lo largo de los años. Con ese pensamiento en mente, Carmen decidió enfrentar sus miedos. Sabía que no podía dejar que la inseguridad arruinara lo que había logrado. Al día siguiente, en una conversación tranquila con Abdullah, le confesó sus temores. Él la escuchó en silencio, y luego le dijo con una sonrisa: «Carmen, lo que has logrado ya está más allá de cualquier discurso. Lo que más admiro de ti es que nunca te rendiste, y eso es lo que te hace capaz de todo». Esas palabras de Abdullah, simples pero sinceras, fueron justo lo que Carmen necesitaba para superar sus miedos. Con renovada confianza, comenzó a prepararse para la conferencia, sabiendo que ya no solo representaba al centro, sino también a la mujer que había dejado atrás la invisibilidad para convertirse en una líder académica. El Centro de Estudios Árabe Mexicano continuaba prosperando bajo la dirección de Carmen Mendoza. La Conferencia Internacional de Literatura Árabe, en la que Carmen había dado un discurso poderoso, fue un éxito rotundo. El mundo académico empezó a reconocerla no solo por su conocimiento profundo de la lengua árabe, sino también por su capacidad para liderar y fomentar el intercambio cultural entre México y el mundo árabe. Sin embargo, a pesar de los logros, Carmen seguía sintiendo un conflicto interno. Su vida había dado un giro radical, pero las inseguridades del pasado seguían acechando. A medida que pasaban los meses, la relación con Sheikh Abdullah al-Rashid se volvía más compleja. Aunque su vínculo profesional había sido clave para el éxito del centro, Carmen comenzaba a sentir que la cercanía emocional entre ambos se estaba intensificando. Abdullah, que siempre había sido su mentor y apoyo, empezaba a tratarla con más familiaridad, y aunque Carmen lo admiraba profundamente, no podía evitar sentirse confundida por la intensidad de sus sentimientos. Ella sabía que Abdullah había sido un hombre que había sacrificado muchas de sus pasiones por los negocios, y ahora, en su trato con ella, sentía una conexión más personal, algo que iba más allá de la simple relación profesional. Por otro lado, Abdullah también estaba experimentando una transformación. Había comenzado a ver a Carmen no solo como una académica brillante, sino como una mujer con la que compartía una conexión intelectual y emocional profunda. Sus discusiones sobre poesía árabe y literatura medieval se convirtieron en algo más personal, algo que los acercaba cada vez más. Abdullah comenzó a confiar en Carmen no solo para tomar decisiones sobre el centro, sino también para compartir sus propias frustraciones y anhelos. Ambos se dieron cuenta de que no solo estaban cambiando sus vidas profesionales, sino también sus vidas personales. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo en el centro, Abdullah invitó a Carmen a cenar en un restaurante cercano. Carmen aceptó, sabiendo que la conversación sería diferente a las que habían tenido antes. Durante la cena, mientras discutían sobre un nuevo proyecto para expandir el centro, Abdullah finalmente rompió el silencio. «Carmen», comenzó, mirando a los ojos de ella
con una seriedad que no había mostrado antes. He estado pensando mucho en todo lo que hemos logrado, y también en lo que ha cambiado entre nosotros. Tú has transformado mi visión de la cultura árabe, y lo que más admiro de ti es que siempre vas más allá de lo esperado. No puedo evitar preguntarme si, quizás, lo que siento por ti no es solo admiración profesional. Las palabras de Abdullah fueron directas, pero cargadas de una emoción que Carmen no había anticipado. Ella lo miró en silencio, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Por fin, ella había dejado de lado las dudas internas y las inseguridades que la habían perseguido durante tanto tiempo. Sabía que lo que sentía por Abdullah era más que una simple conexión intelectual. Había algo más profundo, una atracción que había crecido con el tiempo. «Yo también siento lo mismo, Abdullah», respondió Carmen con una suavidad que no había mostrado antes. Este viaje ha sido tan transformador para ambos, no solo en lo académico, sino en lo personal. Creo que, por primera vez, me estoy permitiendo sentir algo real. Abdullah sonrió, con una mezcla de alivio y emoción. Sabía que, aunque sus caminos eran diferentes, la conexión que compartían era única. El respeto mutuo que había surgido entre ellos se había transformado en algo mucho más significativo. Ambos entendieron que, a pesar de las diferencias culturales y de clase, habían encontrado un punto común donde su relación podía crecer, más allá de lo profesional. Con ese entendimiento mutuo, Carmen y Abdullah comenzaron a ver su relación de manera diferente. Aunque el centro seguía siendo su prioridad, ahora ambos sabían que su vínculo personal también formaba parte de la transformación que ambos habían experimentado. Carmen, que siempre había tenido miedo de ser vista solo como la limpiadora que había tenido suerte, ahora se veía a sí misma como una mujer capaz de transformar su destino, no solo por sus logros académicos, sino también por la relación genuina que estaba construyendo con Abdullah. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.